Buenos días, gracias por la invitación. Realmente es una alegría poder compartir con ustedes una breve presentación contándoles nuestra experiencia acá en Ecuador sobre el tema de la facturación electrónica, un tema que ha traído múltiples beneficios que nos ha permitido trabajar de forma más eficiente en el SRI. No sé si está la presentación lista o ya doy clic y avanza, no. Chévere, ahí está. Vamos a ver el caso de Ecuador de la facturación electrónica. Empiezo por un breve resumen de cómo ha sido la historia que nos llevó a esto, ¿no? La verdad es que el tema de la facturación electrónica es un tema que, como pocos, yo te diría realmente, nace aquí en Latinoamérica. Aquí nos acompaña nuestro amigo Raúl Zambrano del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias de la región, que nos reúne a todas las administraciones tributarias de América, Centroamérica y ahora también algunos países de otros continentes. Y la verdad es que Raúl ya les ha de contar más adelante, me le voy a hacer un spoiler ahí probablemente, de que el tema de la facturación electrónica nace por acá, por estos lados del mundo, Brasil en su momento, Argentina, y luego termina ya siendo adoptado ahora más recientemente por otros países ya en otros continentes. ¿Y por qué digo esto? Porque en algunos casos es un proceso y en algunos otros países ha sido una decisión de la noche a la mañana. En el caso del Ecuador ha sido una transición de aproximadamente 8 años que quizás en la última parte del periodo se alargó un poco porque siempre hay las dificultades, siempre hay los temores, siempre hay los grupos que van de alguna forma a protestar o a estar en contra de esto, pero acá en el Ecuador lo hicimos de una forma mucho más alargada, con varios pasos que empezaron en el año 2014. ¿Y cuál fue la estrategia en cierta forma? Es ir de lo más grande o de los contribuyentes que significan más o que quizás están más cercanos o próximos a poder cumplir con un tipo de requerimiento de esta envergadura, hasta los más pequeños. Al final del día, los más pequeños terminan sabiendo o entendiendo que en algún momento les va a tocar. Suele ser que lo más complejo es poder llegar y convencer sobre la facturación electrónica a los más pequeños porque hay una inversión necesaria o porque no hay disponibilidad de internet o conectividad. Entonces, son temas que hay que ir sorteando, pero como en la forma en la que se aplicó en Ecuador, la verdad que fue un poco más sencilla. Empezamos con los contribuyentes especiales del sector de las telecomunicaciones, que como ustedes saben, bueno, tienen la capacidad seguramente en conjunto con el sistema financiero de poder asumir los cambios tecnológicos, implementar sistemas y luego empezar ya a enlazarse en línea para enviar los documentos, los comprobantes de venta electrónicos. No sucede lo mismo con los más pequeños. Y algo que también que es importante y particular en destacar es que cuando recién empiezas esto, el costo es elevadísimo. Entonces, si alguien en el año 2014, 2015, que fue cuando ya introdujimos a los exportadores, a las entidades del sector público, que es otro gran dinamizador de la facturación electrónica, a los notarías, que son quienes dan los fe de los actos comerciales o jurídicos, y las universidades, cuando ya incluimos a esos de allí, siempre el principal desafío ha sido el costo que esto puede mandar. Y si tú le preguntabas y le ofrecías esto a un pequeño más que sucedía, a una mediana empresa, una pequeña empresa, a un emprendimiento, la verdad que siempre había esta queja y con total razón de que era algo muy elevado. ¿Y por qué digo esto? Porque esto se queda en el imaginario y en la mente de las personas hasta el final. Y al día de hoy te puedo asegurar, pese a que estamos ya prácticamente sin facturación física en el Ecuador, al día de hoy quienes aún no han entrado al mundo de la facturación electrónica siguen pensando que va a ser un ojo de la cara meterse a la facturación electrónica. Y esto, yo te digo, es una de las cosas, de los mitos que hay que ir desmitificando y hay que ir evangelizando también a las personas sobre estos temas. 2018, 2019, no me voy a extender demasiado con esto, se metió otro sector grande, el sector minero, luego también ya los importadores, al comercio, y ustedes ven cómo hemos ido progresando. Recién en el año 2019 ya entra, digamos, el volumen por contribuyentes. Hasta el año 2018, si ustedes pueden ver, prácticamente es volumen por facturación, por monto. Hasta el 2018 ya probablemente estaba el 80, 70%
90% de lo que se genera en la economía, de las ventas que se generan en la economía, ya estaban siendo reportadas a través de facturación electrónica. En los últimos años lo que nos quedó fue realmente lo más complejo, lo más difícil, y desde el año 2019 hasta ahora se vino de cierta forma postergando, porque cada vez que alguien quería tomar la decisión de decir, poner el día de, ¿verdad? Decir tal día, tal hora, tal fecha, usted ya no va a poder emitir factura física, siempre eso se venía postergando. Nosotros tomamos esa decisión con el presidente Guillermo Lasso de forma irrevocable. En el año 2021 emitimos la Ley de Desarrollo Económico, en el cual pusimos la fecha, el día de, como te digo, que era el 30 de noviembre. Dijimos el 30 de noviembre del 2022, no va a haber chance, no va a haber postergaciones, no va a haber más plazo, todos nos vamos a la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque nos trae múltiples beneficios y por los planes que teníamos nosotros con la facturación electrónica. Ya les voy a comentar a continuación. Evidentemente, entre el interín de decir en noviembre del 21 que se aprobó la ley, tienes un año más hasta hacerte el cambio, tomamos unas decisiones allí de carácter normativo que nos ayudó a la transición y a tener la validez. De hecho, ahorita que estamos, octubre, nos queda un mes más para cumplir un año de aquella fecha. Nosotros el año pasado emitimos y dijimos que hasta el 30 de noviembre te dimos permiso o te dimos una autorización para que tengas un bloque de factura física con un plazo de vigencia o de autorización de esa factura física de un año. Es decir, este 30 de noviembre de este año 2023 quizás se dé la última factura, por decirlo así de forma simbólica, la última factura física que la autorizamos hace un año atrás. Después de esto ya más que no debería haber ningún tipo de factura física. En conclusión o en términos globales, ¿quiénes están obligados y quiénes no están obligados en el Ecuador a emitir factura electrónica? Los no obligados son los más chiquititos de la cadena, los que se denominan aquí en nuestro régimen tributario los negocios populares, que son quienes facturan hasta $20.000 al año, o quienes tienen un ingreso hasta $20.000 al año, y que realmente son los negocios más pequeños, los que están realmente en la base de la cadena. No están obligados, pero sí pueden facturar electrónicamente. Hay muchos negocios pequeños que les gusta, hay chicos, chicas, jóvenes, señores y señoras que les gusta la tecnología, tener en su celular un orden, entonces ellos sí están facturando electrónicamente, así que tenemos gente, pese a no estar obligado, que lo está haciendo. ¿Cuántos contribuyentes son esos? La verdad es que la gran mayoría, 1.3 millones de contribuyentes. ¿Cuántos generan ellos de toda la facturación de la economía? Pues la verdad es que muy poquito, prácticamente el 2-3%. Luego los contribuyentes que sí están obligados son todos los demás que no son negocios populares, todos ellos son 1.1 millones de contribuyentes. ¿Qué hicimos en el camino? Como les decía hace un momento, uno de los más grandes, de las más grandes barreras para lograr esto era lo que está en la mente de las personas, que es el mayor costo, que es pagar un sistema de facturación electrónica. Y de hecho, sí, hace 4 o 5 años en el Ecuador pagar un sistema, una aplicación de facturación electrónica era un ojo en la cara, no era posible tenerlo. El SRI desarrolló un sistema de facturador gratuito que, como ustedes ven allí, no tiene restricciones de uso de tipo de contribuyente, cualquier contribuyente lo puede utilizar, tiene emisión ilimitada de tipos de comprobantes, no es que te dices 20, 30, 1, 2 a la semana, puedes emitir tantos como quieras, puedes emitir no solo facturas, sino también notas de crédito, puedes emitir retenciones, puedes emitir requisiciones de compra, un sinnúmero de documentos que son válidos en los negocios. Lo hemos renovado, lo hemos cambiado, es más intuitivo y fácil de usar que lo que era hace algún tiempo atrás. La verdad que al ser gratuito no pretendemos competir con los privados, que ellos sí seguramente han dedicado muchas horas, mucho esfuerzo, muchos recursos a hacer algo rápido, intuitivo, fácil y más veloz inclusive. Entonces esto de aquí cumple un propósito. Simplemente, señor, usted no tiene los recursos para acceder a un facturero privado, pues bueno, aquí tiene una opción que cumple con lo estrictamente necesario. Introducir los datos y poner enviar y emitir una factura. Ya, si usted me pide ya que le lleve la contabilidad, que le haga reportes y un sinnúmero de cosas, ya usted puede buscar otras alternativas. Lo que no queríamos era establecer una obligación para el público
que luego no se pueda cumplir y nos genere como autoridad tributaria demasiados costos en seguimientos, en controles, en sanciones inclusive, que después no vamos a cobrar. Entonces hay que tener ese equilibrio. Y luego también se entregan los comprobantes vía correo electrónico, como cualquier otra aplicación. El facturador SRI, ese es el código. Ahí le pido a María Rosa y a Geltrudis y a IDEFORO que por favor me ayuden a viralizar esa dirección del facturador SRI, porque hemos cambiado recientemente el nombre, la imagen, el sitio web, y algunas personas tienen todavía un link antiguo, los cuales no pueden acceder. Datos entonces de lo que es hoy la facturación electrónica en el Ecuador. Tenemos el 99% de todo lo que se factura en el Ecuador que ya está dentro de la facturación electrónica. Ese 1% no lo vamos a alcanzar, va a quedar siempre el remanente allí, y por una sola razón, porque todavía se puede emitir de alguna forma un comprobante físico cuando perdiste la conexión, cuando hubo algún problema, o alguna falla técnica, lo que fuere, una desconexión. Entonces todo contribuyente puede tener de forma alternativa un backup, limitado, eso sí, comprobantes físicos que puedan entregar en casos de emergencia, y tienen ese permiso. Llevamos 8 años que esta transición, como les comentaba, recibimos al día más de 8 millones de comprobantes en los enlaces que tenemos en los diferentes proveedores. Tenemos 1.4 millones de contribuyentes. Yo les decía, 1.1 son los obligados a facturar electrónicamente, pero tenemos 1.4 porque, como se dan cuenta, hay muchos de los no obligados que igual lo están haciendo, prácticamente 1,5 millones de contribuyentes que facturan electrónicamente todos los días. Nuestro facturador gratuito, el SRI, tiene 900.000 usuarios. Realmente es una cifra grande. Esos usuarios son usuarios muy pequeños, sobre todo emprendedores que utilizan nuestro sistema para poder cumplir con la ley. Bueno, y esto siempre trae una buena noticia, además de lo tecnológico, la rapidez, es que ayudamos al medio ambiente. Nuestras estimaciones es que hemos ayudado a salvar 2 millones de árboles, producto de que ya no se está imprimiendo tanto como antes. Creo que ese todavía es un desafío, porque pese a ser factura electrónica, mucha gente todavía entrega, la imprime y la entrega. Entonces, creo que todavía tenemos un desafío que cubrir ahí. Pero ahora les quiero contar lo más importante de la historia. Lo más importante de la historia es ¿para qué sirve esto? ¿Para qué lo estamos utilizando como autoridad tributaria? ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, en primer lugar, al objetivo principal de la administración, que es para cobrar impuestos. Entonces, esto nos está ayudando a fortalecer nuestros programas de control. La información que tenemos ahora de la facturación electrónica es uno de los tantos insumos, de las 400 variables que ingresan a nuestro modelo integral de gestión de riesgos, al Falcon, que lo inauguramos recientemente, que es un sistema, es un modelo matemático, un algoritmo donde metemos toda la información, la licuamos en la licuadora, servimos el jugo y nos lo tomamos con los auditores en nuestros programas de control. Nos está ayudando a hacer perfilamientos de sectores económicos, a entender las dinámicas, a entender los flujos de cajas, a entender los flujos de los negocios, a entender cómo avanzan los negocios en tiempo real. Nos ayuda a identificar diferencias. Cruzando información, yo te puedo decir, usando la facturación electrónica en tiempo real, lo que el contribuyente X me dijo que le había ingresado 1.000, el contribuyente Z me dijo que en verdad le había pagado 3.000. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos 2.000? Bueno, ese es nuestro trabajo, vemos la diferencia y luego cobramos los impuestos producto de eso. Y bueno, entre otras cosas también para identificar tramas de fraude, empresas fantasmas, entre otras cosas más, nos está ayudando esto en la facturación electrónica en los controles. Un siguiente tema que me parece súper relevante y son los que a mí más me gustan realmente, más allá que sea mi deber cobrar impuestos y controlar que se paguen adecuadamente, es empezar a utilizar la información que tenemos para no volverle a pedir lo mismo a los contribuyentes. Históricamente se le han pedido a los contribuyentes un sinnúmero, además de sus formularios, informaciones adicionales, los famosos anexos. Entre este año y el año pasado,
con ya la plena vigencia de la facturación electrónica, eliminamos todos esos anexos y todos esos trámites, si se puede decir de alguna forma, ¿no? Eliminamos la autoimpresión de facturas, que es básicamente quienes podían tener en su sistema, en su impresora, un sistema contable que tú llenabas los datos allí, imprimías y le entregabas en lugar de los bloques de factura. Eso ya no existe en el Ecuador, porque ya todo es factura electrónica y tiene que estar enlazado directo con el SRI. Luego eliminamos 1, 2, 3, 4, 5 anexos, que son las famosas informaciones adicionales que el SRI te pide. Oye, es que no solamente me digas cuántos fueron tus ingresos, tus ventas, tus costos, tus gastos, sino que dame una lista de cada factura que vendiste y cada factura que estás registrando como gasto. O sea, dame todo eso, a las personas, a los negocios, a todo el mundo se lo pedía. Entonces, si ya tengo toda la factura electrónica, no hay razón alguna para volverle a pedir esa información, eliminamos todo eso de allí. Y luego también eliminamos estos anexos de los incentivos tributarios del COPSIS, el de reporte de transacciones con tarjetas de créditos, un sinnúmero de cosas que hemos estado haciendo para hacer la vida más fácil a la gente. Algo también que es súper importante es que simplificamos los procesos de devolución, toda vez que, también como un incentivo, ¿no? Ustedes saben, bueno, acá en el Ecuador tenemos sistemas de devoluciones de impuestos, de IVA y de renta. Nosotros lo que hemos dicho a la gente, un poco tratando de actuar por incentivos, a mí me gusta mucho esto de generar incentivos y ver cómo reacciona la gente, y si uno quiere lograr algo, incentivarlo más allá de imponerlo. Entonces dijimos, oye, si tú quieres un trámite rápido de devolución de impuestos, yo te voy a decir una cosa. Si tú me haces tu trámite 100% con facturas electrónicas, yo no tengo que tener el trabajo de un funcionario sentado, cotejando, revisando cada dato de la factura física, si es real, si no es real, si le inventaste o no le inventaste, si está autorizada o no está autorizada, si está bien llenada, si no está bien llenada. Ese trabajo yo lo elimino de mi línea de proceso, digamos. Como lo elimino, te respondo rápido. Porque la factura electrónica, como ustedes lo saben, se valida automáticamente si no se enlaza, si no se envía. Entonces, si ya no tengo que revisarlo, entonces me elimina un proceso. Entonces, si tú me das un trámite 100% de facturas electrónicas, te vas a la atención express y en unos cuantos días tienes resuelto tu trámite. Si me metes facturas electrónicas y físicas, pues bueno, esa factura física que me metiste te complicó el trámite, tengo que sentarme a revisarla. Y si me das puras facturas físicas, pues te quedarás al final de la cola en la atención, porque tengo que dedicar recursos que yo pudiera dedicar a otras actividades mucho más eficientes en la administración, que manos me hacen falta definitivamente. Y algo que es fundamental, que creo que tiene que ser valorado, porque no todos los países en verdad lo tienen, es las declaraciones sugeridas, las declaraciones prellenadas, que tú entras a tu usuario del SRI, que quieres hacer tu declaración de IVA, de renta, y ya te aparecen ahí los valores sugeridos. Ya cada cual verá si quiere modificar, cambiar, ajustar acorde a diferentes reglas o beneficios o cuentas que tengan, pero ya en el Ecuador tenemos que tú te enlazas y directamente ves la declaración sugerida, y que si tú pones a aceptar, no te tomó más que 10 minutos o 5 minutos hacer tu declaración de impuestos, más allá del dolor que te pueda causar ver el número a pagar o a transferir después de enviar la declaración. Y voy terminando. Les decía, esto nos ha ayudado, la facturación electrónica, a hacer un tema, a mejorar el tema de las devoluciones de los impuestos, y aquí en esta lámina me quiero detener en la devolución en punto de venta del IVA a las personas de tercera edad y a las personas con discapacidad. Como la facturación electrónica está enlazada directamente con los sistemas del SRI, y se validan automáticamente algunos parámetros, ya tenemos en el Ecuador que si una persona de tercera edad o con discapacidad va con su código a una cadena comercial de aquí, por ejemplo, en el Ecuador, en el momento que está en la caja, le das tu código al cajero, le dices yo soy una persona beneficiaria de devolución del IVA, lo ingresa ahí en ese momento, y en ese momento, en una validación rápida de 2 segundos que tomará en el sistema, se genera automáticamente la devolución. Y ya la persona no tiene que hacer el trámite después para pedir la devolución, sino que ya paga directamente sin el IVA o descontado el IVA en ese lugar. Esto es algo que
poca gente lo sabe, poca gente lo utiliza. Si tienen sus abuelos, sus abuelitos, tercera edad, sus padres, tercera edad, o amigos de tercera edad, si tienes personas con discapacidad que conozcan, díganle, oye, vaya a sacar su clave, su código en SRI, cuando vayas al Supermaxi, ya no tengas que pedir devolución, sino que directamente ahí das el código y ahí te devuelven. Lo tenemos en varias cadenas de farmacias, en varias cadenas de supermercados, es algo que está creciendo en el país, que lo hemos impulsado y que la verdad es que es uno de los temas más chéveres, más bonitos del tema de la facturación electrónica. Eso es por mi lado, no sin antes un poco la conclusión es que la facturación electrónica en el caso del Ecuador ha sido fundamental para, el número uno, fortalecer los controles, mejorar nuestra operatividad, nuestros modelos de riesgos, la información que tenemos nosotros por parte de los contribuyentes, ayudar a ser más precisos, más exactos, información en tiempo real y eliminar a lo que yo detesto, que es la tramitomanía, los trámites para todos pedidos de información que tengo guardada aquí, me da pereza buscarla, te la pido porque la quiero guardar acá, y luego tampoco quiero esa, cuando te hago un proceso de control te la pido otra vez para yo utilizarla recién. Eso de ahí lo detesto, hemos tratado de eliminarlo, de recortarlo, ese es lo segundo importante, y lo tercero importante es, sin lugar a dudas, lo más fundamental, lo más vital, que es mejorar la atención ciudadana. Creo que me pasó unos segundos, pero me quedé dentro del tiempo. Muchas gracias a todos. La primera va relacionada con el proyecto que tenían para, por ejemplo, la facturación electrónica con el gremio de los taxistas. Saber cómo funcionó, qué datos pudieron sacar. Esa es la primera inquietud que tenía. La segunda inquietud que tenía es, cuando hay el tema de facturación electrónica y devolución del IVA a las personas de la tercera edad, muchas veces, ¿cómo van a controlar o si están controlando o han visto la problemática de que el hijo, el sobrino, lo que sea, facturen en nombre de esa persona para la devolución? Y después mencionaste el tema de la facturación offline cuando FADA. Tenían un aplicativo de facturación de forma offline que funcionaba para poder facturar y en el momento que haya conexión, subir todas esas facturas. Esas son las tres inquietudes. Gracias. Bueno, vamos a tomar una lección aquí. A ver, sobre los taxistas, nosotros hicimos recientemente unos cambios para bien. La verdad que los amigos del taxismo y del transporte público en general están muy contentos con aquello porque la ley los obliga en principio a emitir una factura electrónica por cada carrera o por cada transportación que hagan. Entonces, imagínense ustedes un taxista parado dejando un pasajero en alguna calle de Quito, de Guayaquil, el Ecuador, y de repente en ese momento déjenme llenarle los datos aquí con todo el tráfico, con todos los problemas que hay. La verdad que es un caos. Además que no todos tienen internet y hay, digamos, un sinnúmero de cosas que había que solventar. Recientemente nosotros hicimos un cambio en la ley para que ellos sean negocios populares y por lo tanto no tienen la obligación de facturar electrónicamente, sí tienen la facultad de hacerlo, número uno. Y número dos, luego emitimos recientemente una resolución, si no me equivoco, en septiembre, en el cual dijimos, basta con que en el caso del taxismo me generes una factura al mes, resumen de todas las operaciones que tú has hecho. Eso quiere decir que pudiera ser una diaria, una al mediodía, como mejor le convenga al usuario, al transportista, al taxista, pero con un comprobante de venta, ya sea nota de venta válida o factura electrónica válida al mes, con eso están cumpliendo y la verdad es que hay una gran predisposición, voluntad por parte de ellos para cumplir y ya estamos viendo que se están movilizando, se están preparando para ese tema de ahí. El segundo tema que me dijiste es el tema de los controles a las personas de tercera edad cuando nos piden inapropiadamente las devoluciones. Bueno, dentro de todas nuestras potestades o herramientas tenemos nosotros los recursos de revisión y sí que lamentablemente lo digo porque son muchas personas que son estafadas, que son engañadas, actuamos con controles posteriores, es decir, les anulamos la resolución de devolución y les decimos, oiga, tiene que devolver todo lo que se le devolvió y además con todos los intereses, multas y recargos por haber de alguna forma engañado al Estado. Esa fue también una de las razones por la cual
movimos el trámite a facturación electrónica, porque lo que estaba pasando demasiado, ahora pasa menos que antes, pero sigue sucediendo, pero pasaba demasiado de que personas inescrupulosas juntaban 3, 4, 5 personas de tercera edad en zonas urbanas marginales, les pagaban $20 o $15 o $10 para ir a llevarlos a hacer un trámite al SRI, y luego los tenían a la gente, yo tenía las oficinas llenas de abuelitos esperando 3, 4 horas porque estaban las oficinas abarrotadas con trámites que ni siquiera eran de ellos. Eran de personas inescrupulosas, de tramitadores que los dejaban ahí, les decía, usted haga esto, ponían una cuenta bancaria asociada a ellos y luego cobraban lo que tenían que cobrar y le pagaban alguito a la persona. Entonces, un poco para contrarrestar también eso de allí, se ha disminuido bastante, no totalmente. Hicimos también el tema de la facturación electrónica, que de cierta forma es un poco más segura en ese aspecto. Y luego, el tema que tú me mencionas de que padres o hijos o nietos piden una factura a nombre del abuelo, creo que la solución para eso debe ser más integral, debe ser superior. ¿Cuál me preguntas a mí? Creo que debe ser, y lo digo sin ningún tipo de problema, creo que el tope actual de devolución de impuesto al valor agregado para estos grupos prioritarios es muy elevado. Que actual es aproximadamente de $101, $102 mensuales. Es bastante elevado por una sencilla razón. Se devuelve el IVA, y el IVA en el Ecuador, para los que nos visitan de otros países, lo pagan pocas cosas. Todo lo vital no paga IVA. Los alimentos no pagan IVA, las medicinas no pagan IVA, los servicios médicos no pagan IVA, los servicios educativos no pagan IVA, y si te pones a ver toda la lista de lo que utiliza una persona de tercera edad, no paga IVA la gran mayoría de ellos. Entonces, haces el análisis a la inversa. Si tú pides una devolución de hasta $100, eso quiere decir que probablemente gastaste un poco menos de $1.000 en productos con IVA. Y eso quiere decir que gastaste probablemente para las cosas que sí son vitales unos 1.000 o 2.000 más, porque si tienes la capacidad de gastar $1.000 en cosas con IVA, seguramente es porque tienes la capacidad de gastarte en cosas sin IVA, que suele ser el 80% de tu consumo, algo similar al menos. Entonces la pregunta es, si alguien pide el tope máximo de devolución del IVA, entonces alguien que probablemente no esté necesitando ese tipo de beneficios. Me parece que la solución para eso es ponerle un tope inferior, yo te diría al menos la mitad, $50, $60, para mí sería lo suficiente de esta devolución. Y con eso, lo que te quiero decir es que el problema no es que el sobrino, el nieto, el hijo pida una factura a nombre de su abuelo o de su padre, de la tercera edad. El problema es el otro, que hay un tope demasiado alto. Y el último que me preguntaste sobre el sistema offline, bueno, yo tengo que administrar la escasez en el SRI, decidí dedicar recursos a mejorar el sistema facturador electrónico gratuito. El facturador offline está bastante desactualizado, es algo pendiente por hacer, pero me parece que con el facturador SRI, que es online, me parece que cubrimos la mayor cantidad de la demanda, y el otro tema no ha sido realmente considerado para ser actualizado. Creo que respondí todo. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, continuamos con las preguntas de María Rosa Tapia, presidenta de Seminarium, a Francisco Briones, director general del SRI. María Rosa. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buenos días y bienvenido acá al ID Foro. Nos has informado que el SRI le ha tomado 8 años pasar la facturación del papel a la obligatoriedad de la digitalización. Este proceso requirió que los contribuyentes apliquen varios procesos de transformación digital, por ejemplo, como la firma digital. ¿Cómo se logró eso? Bueno, la firma digital es algo que en el Ecuador lo proveen sobre todo los privados. Tengo entendido también que en el sector público el Banco Central provee a través del SRI, perdón, voy a decirlo correctamente, el registro civil provee a través del Banco Central firmas electrónicas, pero en general hoy en día, teniendo en cuenta que el SRI te entrega un facturador gratuito, realmente el único costo que tienes la facturación electrónica en Ecuador es el costo de la firma electrónica, que al día de hoy me parece que está bastante bajo, y me parece que está actuando
con total seguridad, con todas las certificaciones y es algo que ha venido evolucionando en el Ecuador. Para muchos que quizás no son nativos digitales, ha sido difícil el cambio. ¿De qué manera los incentivaron y cómo han podido los contribuyentes cumplir con la facturación electrónica? Mira, nosotros, eso es un tema interesante. Como les decía al inicio, la masa de los contribuyentes, digamos, que tienen que estar obligados son los más pequeños, a pesar de que no necesariamente impliquen o representen la mayor cantidad de la facturación. Para poder cumplir que todos estén facturando, tenemos que incluir a los pequeños. Y ahí hemos hecho varias cosas. Ya les hablé de facturadores SRI, no les voy a volver a hablar de eso, pero también nosotros continuamente hacemos capacitaciones en línea y también presenciales y físicas a todos los contribuyentes. Pero además de eso, nosotros hicimos la Escuela Digital SRI, que está en nuestro canal de YouTube, y allí ustedes podrán encontrar un módulo de 4 o 5 capítulos de 3 minutos cada uno, es decir, te los puedes ver todos de recorrido, en el cual te explicamos, te enseñamos paso por paso cómo hacer tu facturación electrónica, cómo activarla, ¿verdad? Hace un año atrás también era complejo tú validarte o entrar a un proceso de producción de facturación electrónica. También hicimos cambios y mejoras en ese trámite, en esa metodología, y creamos tutoriales básicamente en nuestro canal de YouTube, SRI Ecuador. Ustedes pueden ver ahí el módulo de cómo facturar electrónicamente, y eso, si ustedes van a ver ahí que tiene muchas vistas, así que me parece que es una buena forma de... Inclusive los proveedores privados deberían promoverlo, entregarlo, distribuirlo, porque está muy sencillo y rápido explicado cómo llegar a la facturación electrónica, y luego también hay cómo utilizar el facturador SRI, así que hemos hecho esfuerzos para educar también a la ciudadanía, capacitarlas y ayudarlas también en este proceso. Y luego de pasar a la facturación electrónica, ¿por qué razón mejora la recaudación y el control de la evasión tributaria? ¿En qué influyó el cambio? Mira, si bien ahorita estamos ya utilizando la facturación, la información de la facturación electrónica para nuestros modelos de datos y poder tomar decisiones con base en los riesgos que identificamos en eso, no pudiera decirte que hoy la gran cantidad de la recaudación depende de estos controles. Sí que en los próximos 2 o 3 años esto va a rendir frutos de forma, digamos, importante, y vamos a ver realmente un crecimiento en la recaudación producto de la explotación de la información, siempre y cuando se le dé continuidad a estos programas en el gobierno que viene y en la administración que viene. Pero creo que la verdad es que aún no hemos realmente probado o dimensionado en toda su envergadura lo que podemos lograr al nivel de recaudación y controles utilizando la información de facturación electrónica. Sí lo estamos haciendo. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, hemos identificado personas o contribuyentes que no han estado reportando sus ingresos completos. Sí, pero digamos, ese es el primer paso. Luego hay muchas cosas más que se pueden hacer con esta información, que ya las estamos estructurando, ya están planificadas, ya estamos probando, haciendo cruces de información, viendo que nos sale, pero que todavía la ejecución como tal no ha sido todavía implementada en toda su envergadura. Así que me parece que, si bien lo estamos haciendo y hemos hecho algunas cositas pequeñas, todavía no hemos visto lo más importante, que seguramente será en un par de años, si se le da continuidad a estos modelos de datos. ¿Qué hitos de gestión, al menos 3, deja el cambio y la transformación digital hacia la facturación electrónica? Bueno, los mencioné hace un momento. Yo te diría, los que a mí más me gustan es poder haber eliminado muchos anexos. Eso realmente es un dolor de cabeza. Quizás no lo sufrimos todos, pero los contadores, los auditores, los que están ahí en el día a día, así que son horas poco productivas o poco agregadoras de valor en el trabajo, así que me parece que eso es indispensable. Lo segundo es poder haber automatizado algunas partes del proceso de devolución de impuestos, es algo que a mí me parece súper interesante también, utilizando esta información. Y lo tercero, como te decía, haber implementado un modelo de datos para explotar esta información, y que está por verse los frutos de esa siembra que hemos estado haciendo. Y la implementación del programa de transformación digital, ¿de qué manera logró que los ciudadanos simplifiquen
o eviten sus trámites presenciales. ¿Hay cifras tal vez de eso? Bueno, este programa lo estamos iniciando este año, es el programa INTAX, es un programa que tenemos financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo, es otro tema más que queda ya para la próxima administración y ojalá haya continuidad en aquello. Recién este año, el programa INTAX es llevar la operatividad del SRI a la nube en primer lugar, una migración del data center, es luego transformar el core tributario, hacer algo mucho más eficiente, mucho más moderno, con aplicaciones mucho más renovadas y también la renovación de la infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones, tecnológicas que tiene el SRI, todo esto con el propósito de hacer mucho más rápida la gestión, de tener capacidades que soporten nuestros volúmenes de transaccionalidad en las épocas que son los picos de las declaraciones, evitar en la medida de lo posible que se nos caigan los servicios, así sea por minutos, pero que evitar que se caigan, tener toda la seguridad informática que es necesaria el día de hoy al manejar tanta información, digamos, delicada, personal inclusive. Entonces, es un programa integral de 4 años al menos, que acabamos de empezar hace unos meses aquí en el país, con el crédito del BID, 65 millones. El presidente Guillermo Lasso hace unas semanas declaró este programa como prioritario para el Estado, a fin de, ojalá, como te digo, el próximo gobierno, la próxima autoridad tributaria, le dé continuidad tanto al INTAX como al Falcon. Muchísimas gracias, Francisco. Nuevamente, bienvenido. Gracias a ti, María Rosa, y también gracias a todos por su atención y espero haber contribuido algo. Gracias.